Episodio número 38. Rastrear fauna salvaje con Víctor Quero. ¿Qué pasa, naturalistas? Esto es Notas de Naturaleza, el podcast semanal sobre naturaleza, ornitología y fauna salvaje de la península ibérica. Yo soy Iván Vega y te doy la bienvenida a este cuaderno de campo sonoro. Muy buenas, naturalista, ornitólogo y amante de la fauna salvaje ibérica en general. Episodio número 38. ¿Cómo estás? Supongo que bien, seguro que bien, vamos, no lo dudo. Pues bien, en este episodio de hoy es un episodio muy especial, estoy muy contento porque es el primer episodio del podcast en el que no estoy yo solo, en el que no te voy a dar la chapa yo solo, ¿vale? He conseguido engañar a alguien y vengo acompañado. Y hoy se ha venido al podcast el naturalista y divulgador Víctor Quero, que vamos, seguro que sabes quién es, pero por si acaso, pues te comento o te explico que es el autor del blog de Entre Pinos y Sembrados, ¿vale? Que es un blog que es bastante conocido, donde hay muchísima información. Víctor escribe y comparte pues asiduamente muchísimos artículos sobre la temática. Y además, pues Víctor, con este nombre, con Entre Pinos y Sembrados, también tiene un canal de YouTube que está muy bien, una cuenta de Twitter en donde también divulga que está muy bien también, incluso un podcast que se llama igual Entre Pinos y Sembrados y es un podcast de debate en el que Víctor conversa con un biólogo, un veterinario, en total creo que son 4, y que también que te recomiendo que escuches porque está muy bien. De hecho, el último episodio de esta semana, que lo he escuchado esta mañana, que trata sobre el lobo ibérico, pues te recomiendo que vayas ahora mismo a escucharlo porque vale mucho la pena, ¿vale? Y bien, ¿de qué vamos a charlar o a qué he traído a Víctor al podcast? Pues para hablar sobre rastreo, huellas, indicios de presencia y fototrampeo. Y ya te adelanto que yo he aprendido un montón de esta conversación o de esta charla con Víctor y que me lo he pasado teta, me lo he pasado muy bien. Además te cuento que esta charla está dividida o la he dividido en 2 partes. Hoy vas a escuchar la primera y la semana que viene la segunda. Porque estuvimos hablando pues casi 2 horas, hora y media larga, casi 2. Y bueno, no quería subir un episodio que fuera muy denso, así que en esta primera parte pues hablamos más sobre rastreo y sobre huellas e indicios de presencia y la semana que viene pues publicaré la parte en la que tocamos un poco más el fototrampeo. Y además te quiero explicar de que esta es la primera entrevista o charla que realizo en el podcast y es la primera vez que viene alguien a compartir su conocimiento con la audiencia de este podcast. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo nunca antes había entrevistado a nadie. Podríamos decir que en este aspecto pues soy totalmente novato, ¿vale? Y bueno, pues me costó un poquito entrar en la entrevista en sí al comienzo, que tal vez no se note mucho, bueno, tal vez también sea cosa mía, pero al principio pues no estaba del todo cómodo, pero Víctor, que es un titán de la comunicación, pues me lo hizo todo muy fácil y al final pues todo fluyó bastante bien. Y he aprendido un montón de esta experiencia, de hacer esta charla, esta entrevista, y se me ha abierto un nuevo formato que pienso aprovechar segurísimo, vamos. Ahora mismo, o sea, no voy a cambiar el podcast de formato, o sea, no, ahora no voy a hacer un podcast de entrevistas o de charlas,
pero lo que sí que quiero hacer es que una vez cada cierto tiempo, una vez al mes, cada 3, 4, 5, 6 semanas, pues invitar a algún conocido o algún amigo a que se venga al podcast a charlar sobre temas relacionados. Y bien, no te voy a dar más la brasa y te voy a dejar ya con la entrevista. En este episodio no voy a alargarlo más porque ahora viene lo gordo. Y bueno, espero que te resulte interesante, que aprendas algo, que te aporte algo de valor. Yo te puedo decir que a mí me aportó bastante hablar con él y aprendí algunas cositas que no, que bueno, que aunque lleve unos años en el mundillo y lleve eso, unos años aprendiendo sobre rastreo, huellas, señales, fototrampeo y demás, pues siempre al final acabas aprendiendo cosas nuevas cada día. ¿Vale? Así que te dejo con el episodio, espero que lo disfrutes, espero que te guste y espero que te aporte algo. Venga. Bienvenido, Víctor, al podcast y a modo de presentación para toda la audiencia del podcast, te voy a explicar por si tú que me estás escuchando no conoces a Víctor Quero, que Víctor es un naturalista y divulgador top en nuestro país. Es la persona que hay detrás del blog de Entre Pinos y Sembrados. Tiene un canal de YouTube con la misma marca, con unos 1.800 suscriptores más o menos. La misma marca, con esta misma marca, una cuenta de Twitter con más de 30.000 seguidores, más o menos, ¿no, Víctor? Tienes un podcast que también se llama Entre Pinos y Sembrados, que está muy bien, que es de debate, con el que hablas con diferentes colaboradores, ¿no? Biólogos y demás, y que te recomiendo que si no lo conoces lo vayas a escuchar porque está muy, muy bien. Además, eres formador en rastreo, que sé que haces cursos, y tienes, aparte de todo esto, hace muy poquito, hace unos pocos meses, publicaste un libro con el título de El rastreo de fauna y otras curiosidades de la naturaleza contada a los niños. Y creo que no me dejo nada. Corrígeme si, Nada, está perfecto, está si perfecto. falta algo. ¿Vale? No, Entonces, eres la primera persona invitada del podcast y la verdad es que me hace mucha ilusión porque, bueno, hasta el día de hoy este podcast pues me he dedicado yo a dar la chapa aquí sin parar y bueno, pues también creía que ya iba siendo hora de que alguien viniera pues a explicarnos sus experiencias y sus movidas. Y además, pues bueno, para mí eres un referente en cuanto a tu trabajo de divulgación de actividades relacionadas con el conocimiento y la observación de la vida salvaje y de la naturaleza. Pero en particular porque tu enfoque es siempre más naturalista y algo menos científico. Y eso es algo con lo que yo me siento bastante identificado. Sin perder de vista la ciencia, pero tu manera de compartir para mí está más alineada con la gente que no tiene esa relación de estudios o profesional con la ciencia, ¿vale? Entonces, pues en principio te he traído al podcast para charlar un poquito sobre algo que eres bastante conocido y, bueno, experto, que es el rastreo y el fototrampeo, ¿vale? Dos actividades que a día de hoy están muy en auge y cada vez hay más gente que disfruta de manera recreativa. Y por lo tanto, pues el interés en actividades relacionadas con esto ha ido al alza, ¿vale? O sea que para empezar, te pregunto, Víctor, ¿has notado mayor interés en tus cursos o en tus formaciones de esto que te estoy comentando? yo creo que el conocimiento de la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor está en auge. Yo creo que sí, porque anteriormente, pues, bueno, el conocimiento en general estaba todo mucho más limitado y ahora, gracias a Internet y que la cultura en sí es mucho más accesible, hay muchas motivaciones, bien sea de naturaleza o en general, que permiten explotarse con mucha más facilidad de la que se podía explotar anteriormente. Entonces, la naturaleza es una de esas disciplinas que gracias a Internet y a la accesibilidad de los libros y todo, pues ha potenciado que mucha gente, bueno, quiera disfrutarla y pueda contactar con gente que sabe más o conectar con gente que le pueda acompañar en esas aficiones
Y al final, pues todo se va retroalimentando, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo empezaste en el mundo del rastreo y de la identificación de indicios de presencia de fauna salvaje? A mí de siempre me ha gustado la naturaleza, muchísimo, y la he disfrutado muchísimo. Pero llegó un momento en el que había cosas que yo veía en el campo que no sabía interpretar. Alguna cosa como una madriguera, simplemente, Mm. de dudar incluso, ¿esto es una madriguera? ¿No es una madriguera? ¿De qué animal puede ser? Realmente yo creo que empecé más con el tema de las madrigueras que no con el tema de las huellas, que quizás sea lo más representativo del rastreo. Y a raíz de querer saber, pues eso, si eso es una madriguera o no y de qué animal podía ser, ¿Y qué había ahí, no? empecé a formarme al respecto, haciendo cursos, leyendo y bueno, al final el rastreo obviamente no es solamente lo que es las madrigueras, es mucho más. Son las Sí, sí. huellas, son, bueno, muchos indicios de presencia. Y de ahí pues se fue haciendo la pelota grande, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué te aporta el rastreo de fauna salvaje a ti como persona? Mira, a mí el rastreo, la palabra que me da es Sí. morbo. Hostia. Es el poder interpretar, aquí hay algo que, entre comillas, solo yo sé que hay. Yo recuerdo Sí, una vez, por ejemplo, en un pueblo de Santa Fe, en la comarca de la Segarra, yo voy mucho a la Segarra. Yo me sí. acuerdo una vez, hace tiempo, que fuimos a casa de una chica y Segarra, Lleida, ¿no? Estamos hablando sí, de Lleida, sí. sí. Y estaba, bueno, la casa estaba a las afueras, que ya apuntaba un camino con campos y un pequeño bosque isla, y le dije, ostras, ese camino tiene una pinta chulísima para ir a ver bichos. Me dice, que va, aquí no hay nada. Digo, ostras, pues mira que el sitio apunta maneras, ¿eh? No, 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 no hay nada. Y digo, hombre, ¿podremos dar una vuelta por allí que me mola? Dice, lo que quieras, pero ya te digo yo, llevo viviendo aquí no sé cuántos años y aquí no hay nada. Y en 100 metros Encon- saqué huellas de jabalí, huella de zorro, huella de tejón, letrina de Hostia, tejón, huella de garduña, corzo, que no sé si lo he dicho, no lo has dicho. ¿sabes? Y ella flipaba y me decía, pero si aquí no he visto en mi vida estos animales. Digo, pero es que tú no los veas no No, sí, significa que no estén. claro. Sí, Claro, sí. es que hay muchas veces que por los horarios de los animales, las costumbres o por la baja densidad de Sí, estos, sí, pues sí. no coincides con ellos y no puedes hacer una observación directa. A Sí, sí. mí hay una frase que me gustó muchísimo, les di una formación a la Facultad de Veterinaria de la UAP Sí. y hicimos una práctica y íbamos viendo indicios de presencia de muchas especies y me encantó una chica porque la expresión que utilizó es estoy viendo sin ver. Hostia. Estoy siendo Sí, consciente de lo que hay alrededor mío, estoy viendo esos animales sin verlos directamente. A mí sí, me sí. pareció una frase preciosa y el poder estar en un sitio y que ha pasado, por ejemplo, pues un zorro durante la noche o lo que sea, Sí, incluso en una ciudad. sí, sí. Eso es increíble Esa porque complicidad, ¿sabes? sí, porque yo, bueno, ahora hace poquito que me he mudado, pero bueno, yo soy de un pueblo tú lo conoces porque vives cerca del mío, Sant Boi de Llobregat, Sí. y es un pueblo que está en la corona de Barcelona, 80.000 habitantes o casi 90.000 habitantes. Es una ciudad, no es un pueblo, pero bueno, para mí siempre ha sido un pueblo. Y cuando empecé a interesarme yo también por el tema este del rastreo y empezamos a poner cámaras trampa jugándonos allí el aparato, porque allí se soporta mucha presión humana, hay gente por todos los lados, hay mucho bosque, pero te aparece gente por todos los lados, esparragueros, gente busca setas, de todo. Y cuando ponen las cámaras trampa y luego lo enseñan, ¿no?, a la gente o lo cuelgas en YouTube y corre por las redes, pues la gente alucina, porque yo me acuerdo que uno de los vídeos últimos que colgué, pues hace un año y pico o así, sobre una recopilación de otoño del pueblo, ¿no? Durante 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, en los bosques de allí de Sant Boi, pues se acabó corriendo por todos los colegios del pueblo el vídeo aquel.
no sé qué profesor de naturalezas o de ciencias lo encontró y luego, bueno, a mi hijo en el cole le preguntaron: "Oye, ¿tu padre ha grabado este vídeo?". Y la gente alucinaba. Luego la gente te preguntaba: "Pero hay garduña, hay jineta aquí en los top". La gente alucina. O zorros, un simple zorro. La gente no sabe que es que baja a la ciudad. O sea, es que a 50 metros de la carretera o de la calle más, transitada de allí de San Boi, yo he visto zorro a las 6 de la mañana, que iba yo camino del bosque y estaba allí, al lado de la ciudad. Es una pasada. Incluso tejones, que es una especie bastante Sí, esquiva, a mm, las afueras de muchas localidades, justo a las afueras, por debajo de los puentes que hay, pasa mm, por encima la autovía, sí, sí. muchas veces se encuentran rastros de tejón que tú dices, ostras, tejón y tan cerca de lo que es la ciudad. Pero bueno, ahí a la salida, pues mira, pues si hay algunos campos un poquito abandonados con zarzales y todo esto, muchas veces ya les Mm, proporciona suficiente refugio como para que puedan estar relativamente cerca. allí. Y Sí, eso sí, es no, algo, ya te digo, es una pasada. Muy bien, pues, te sigo preguntando, en la actualidad, ¿qué usos prácticos tiene el rastreo? ¿Vale? Para que quien no conozca esta técnica, pues, actualmente, a ver, a cualquier conocido a lo mejor yo le comento: "No, es que me gusta salir a rastrear", ¿no? Bueno, a cualquier familiar o conocido. Y siempre, claro, la imagen que tienen ellos del rastreador es, pues, una persona del lejano oeste, un indio apache sí, o, exacto. Sí, ¿sabes? eso me pasó a mí. Estuve imprimiendo, llevé a una copistería un dossier Sí. bueno, con los modelos de huellas y todo esto, y la chica de la copistería no pudo aguantar, me dice: Perdona, eh, ¿por qué esto de las huellas?". Y le expliqué, ¿no? Me dice: "¿Eres rastreador? ¡Qué guay, como los indios!", ¿no? Sí, Y la verdad es que me hizo gracia, ¿no? Me hizo gracia. Realmente el rastreo, la principal, tal y como lo veo yo, sí, sí. lo principal es te permite conocer la biodiversidad que tienes alrededor tuyo, ¿vale? Porque es lo que comentaba antes, que muchas especies, por su baja densidad o porque por los horarios de su comportamiento, etcétera, etcétera, es muy difícil poder llevar a cabo una observación directa. Entonces, Sí, claro, no puedes decir que el animal no está, simplemente porque no lo has visto. Claro, muchas claro. veces no coincides en espacio-tiempo con ellos. Entonces, a través del rastreo, todos los animales, todas las especies, en su día a día van dejando unos indicios de presencia que se llaman, que no son más que marcas de su día a día, de su actividad diaria. Ujú, ujú. Entonces, estas señales que van dejando se pueden interpretar y puedes reconocer la especie que los estás dejando. Vuelvo al mismo ejemplo del tejón. El tejón es un animal principalmente nocturno. Entonces, Ujú. ¿qué tienes que esperar? ¿A ver un tejón por la noche que se te cruce relativamente cerca y delante para poder determinar que ahí hay tejón? No, es No lo difícil. vas a ver. Sí, Pero sí. claro, pero gracias al rastreo, pues el rastreo lo que nos permite es, entre otras cosas, abarcar temporalmente mucho más que no el aquí y ahora, Lo he de visto. tú a tú con otro Sí, animal, con un individuo. Entonces, sí. al abarcar temporalmente mucho más, pues claro, entre eso, y poder no hacer una observación directa, porque a veces no solamente es que no coincides temporalmente, es que a lo mejor tampoco coincides en campo de visión. Sí, que Entonces, puede ser un bosque, ¿no? claro, es que muchas veces el animal lo tienes delante, pero está tapado por unas zarzas, por ejemplo, y estás coincidiendo en tiempo con esa especie, pero no estás coincidiendo en campo Ujú. de visión. Entonces, Vale, el entonces, rastreo lo que te permite es, pues, esos dos aspectos ujú. ampliarlos, con lo cual se potencia mucho más. Entonces podríamos decir que uno de sus usos prácticos sería, por ejemplo, para realizar estudios, ¿no? De catálogos, ¿no? De la posible fauna que pueda haber en Claro, un territorio. totalmente. Por ejemplo, pues cuando tienen que hacer alguna obra en algún sitio Ujú. determinado donde hay sospechas de que pueda haber alguna especie sensible o catalogada como en peligro, cuando quieren hacer, pues, un túnel, un puente, mil cosas de Sí, estas, claro, tú tienes que conocer a qué fauna puede afectar, a qué fauna o a qué flora, ¿eh? Ahora nos vamos a adentrar
en el tema Sí, de la fauna, porque es lo que estamos hablando, sí, pero sí, tienes sí. que saber determinar qué especies hay ahí cómo están catalogadas Sí, sí. para, para el impacto que pueda suponer esa obra, pues minimizarlo o lo que sea. Claro, tú no puedes esperar a ver el animal, es lo que hablábamos. Ujú. Tienes que determinar las especies que hay, pues si no puede ser solamente por la observación directa, pues a través del rastreo es una herramienta que te permite identificar qué especies hay allí. Pues seguimos. ¿Cómo describirías más o menos el proceso de cuando sales a rastrear? O sea, para que me entiendas, ¿cómo te preparas y qué sueles llevar y lo que nunca olvidas o lo que tú recomiendas que se lleve encima o que es indispensable cuando te inicias en el rastreo y sales al campo a buscar esos indicios? Mientras estás aprendiendo, yo creo que lo principal es llevarte una guía en la que puedas apoyarte a la hora de hacer una identificación. En el momento que ya Mm. estás familiarizado con cómo son las huellas de cada especie, a mí la regla, por ejemplo, pues no me suele fallar. Vale. Las reglas suelen No, ser no es que especiales. yo Perdona. utilizo un metro normal, ¿eh? Normal y corriente. Vale, vale. Un Yo no flexómetro utilizo de estos, ninguna. sí. Sí, 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 que ocupa poquito, es extensible y ya está. No es que me guíe mucho por el tamaño, ¿vale? Me guío más por la forma de la huella, la forma de la almohadilla, la forma de los dedos. ¿Por Ujú. qué? Porque el tamaño muchas veces hay crías. Entonces, Claro, claro, tú a lo mejor ves una huella, me lo voy a inventar, ¿no? De 4 centímetros o de 5 y dices, esto nutria no puede ser porque es demasiado pequeño. ¿Y por qué no? ¿Y por qué claro. no puede ser una cría? Entonces, Ujú. claro, finalmente la anatomía del animal es la misma, o hay unas diferencias mínimas, ¿no? Por el desgaste y tal de la edad, pero es la misma en un adulto que en un juvenil. Entonces, las medidas no, pero la Claro, anatomía sí. Entonces, la anatomía es, digamos, entre comillas, más infalible que no las medidas. Claro, es vale, lo mismo, por ejemplo, que ves una huella de 6 centímetros y piensas que es corzo, por ejemplo, porque la de ciervo es más grande. Pero ¿y por qué no puede ser un cervatillo? Es que hay claro. medidas que se solapan, pero sin embargo, las La pezuñas forma, ¿no? del pulpo y la del corzo, la forma es diferente. Aunque por medidas se puedan solapar, Ujú. la forma es diferente en cada especie. Entonces, yo me guío mucho más por la forma que por el tamaño. Si bien es cierto que el tamaño muchas veces ayuda, ¿eh? Eso es verdad. Claro que si Eso es verdad. encuentras, por ejemplo, una huella bien grande de ciervo, pues ya sabes que es ciervo. Ahí no hay, no, Claro. Es que no hay que hacia abajo es cuando se empieza a complicar todo. complicar. Hacia arriba, en el momento que ya hay medidas que sabes que solo alcanzan unas especies, ya Pues ya, filtras. Ya claro. filtras, pero hacia abajo no es igual. De hecho, hay algunas, a mí me ha pasado, ¿eh? He podido dudar de algunas huellas de jabato con Sí, corzo, porque se solapaba y sí, tal. Lo sí, que sí. pasa, claro, entonces, las de jabato, no las de jabato, las de bermejo, a lo mejor un poquito más mayor, ¿no? Un rayón. Sí, Son unas huellas más afiladas que las del el individuo adulto, porque tienen menos desgaste. Entonces, claro, le dan esa forma a la pezuña más afilada de lo... Bueno, es que realmente está afilada porque no ha tenido apenas tanto desgaste, ¿no? Pero bueno, sí. te puede dar esa impresión de cómo... de una huella similar a la de corzo. ¿Qué ocurre? Que el jabalí, por ejemplo, a la hora de caminar, Sí, clavando las puntas. Es como sí. si caminara de puntillas. Entonces es más profunda la huella en la punta que en la base. Entonces, aunque pudiera ser, sin embargo, el corzo tiene una pisada más plana, es igual de profunda desde la Eh, punta hasta la base. Aunque por medidas pudiera parecerse la huella de corzo y la del ¿Jabalí? jabalí joven, Sí. eh, por medidas pudiera solaparse o por forma pudieras tener dudas por lo que he explicado, también la forma en la que pisa el animal te Mm. permite el poder hacer una correcta identificación.
Y por ejemplo, el corzo, si estuviera corriendo, ¿no podría suceder que acabara por delante más profunda en el inicio que en el final y se llegara a confundir también con jabalí juvenil? Podría pasar, pero mira, el corzo, tanto el corzo como el jabalí, tienen las dos pezuñas principales, que son las que contactan, el- Sí, dan, las que se marcan en el suelo, pero tienen otras dos pezuñas más arriba de la pata que están atrofiadas, las que guardas, esas ¿no? las guardas, correcto, son Mm, pezuñas secundarias que están atrofiadas. En el caso de un corzo, cuando va corriendo, las pezuñas secundarias las tienen en la misma línea que las pezuñas principales. Entonces, vale, el corzo es un animal pequeñito. A poco que se tira hacia atrás para coger impulso, por ejemplo, en un salto o en una carrera, como tú decías, las guardas contactan con el suelo y se quedan marcadas, pero están alineadas con las pezuñas vale, principales. En el vale, vale. caso del jabalí, también tiene esas pezuñas secundarias, pero Sí, las tiene no en el mismo eje que las pezuñas principales, sino más abiertas. Le da sí. una forma a la huella de trapecio, por decirlo de alguna forma. Claro, aunque ambas especies han marcado las Las guardas a guardas. la hora en el sustrato, la forma de las pezuñas nos ha podido ayudar en la identificación. Pues entonces podríamos decir que al caso es que para salir a rastrear, si estás empezando la guía, ¿no? La guía de identificación, una regla, que puede ser un Y flexómetro. seguidamente, cuando encuentres una huella, lo Ujú. primero que tienes que hacer es pegarle un soplido, quitar todo sedimento que haya caído sobre la huella, que pueda tapar algún detalle que pueda ser interesante, como un dedo uno, la almohadilla carpiana, Sí, uñas. Tú haces un soplido fuerte, quitas sedimentos y que se te quede lo que es la huella lo original. más auténtica posible. Y después levantas la cabeza y buscas más huellas. La huella de libro que se dice, la huella perfecta, es muy difícil de encontrar. Muchas veces te va a faltar algún detalle o no vas a ver bien la forma de la almohadilla, lo que sea. Entonces, Ujú. bueno, no pasa nada. Levantas la cabeza y buscas más huellas y al final pues te vas haciendo una idea de cómo es la huella a partir Sí, de diferentes huellas que vas viendo del mismo en la animal en el mismo senda, camino. vale, Claro, porque hay muchas veces que tú dices, ostras, esto de aquí es un dedo uno, no es un dedo uno, no lo tengo claro. Bueno, pues buscas otra huella que pueda estar más clara sí. y entonces Como de vas saliendo de dudas. como dedo uno, ¿qué sería? Explícame, o explícanos. Bueno, los animales, ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, los mustéridos, ¿no? Mm, Tienen también 5 dedos como nosotros. vale, El vale, dedo uno equivaldría a nuestro pulgar. vale, vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dedo uno, al ser un dedo que a nivel de disposición anatómica está como más retrasado, Ujú. ¿vale? No marca tanto, no ejerce tanta presión en el sustrato como el resto de dedos y entonces se marca menos. O sea, una garduña, por ejemplo, es un animal digitígrado. Es decir, Ujú. a la hora de caminar, el peso recae principalmente sobre los dedos, pero tiene los 4 dedos principales y el pulgar, digamos que al caer, al estar más retrasado, pues ejerce menos presión sobre el sustrato y entonces se Vale, marca menos. Hay veces que se marca, hay veces que no se marca. ¿Qué pasa? Que si no se ha marcado es que el animal no lo tenía. No, simplemente lo tiene, pero no se ha marcado. Es decir, que no esté no significa que el animal, que no esté marcado no significa que el animal no lo tenga. El animal lo tiene, pero no lo ha marcado. sí, Entonces, por el sustrato, por mil razones, pues no tiene por qué haberlo marcado. claro, es lo que te digo, es un dedo que ejerce menos presión sobre el sustrato que los otros 4 dedos, con lo cual o el sustrato es idóneo y el animal ha pisado como Sí, de libro. sí, exacto. O muchas veces no se marca.
Pero bueno, tú ves la huella y puedes tener dudas y dices, ostras, tengo dudas. Por ejemplo, el gato y la jineta tienen unas huellas que, bueno, para gente que no controla mucho el tema le puede costar, le pueden parecer muy similares. Yo mismo. Pero, bueno, pero entonces la jineta tiene 5 dedos, ojo que el gato también, pero el dedo uno lo tiene tan retrasado que eso no contacta nunca con el sustrato. ¿Sabes? Entonces puedes decir, ostras, esto es jineta, esto es gato, esto que... Pues bueno, no pasa nada, levantas la cabeza y buscas otra huella que pueda ser mejor. Claro. Ah, pues mira, aquí está marcando el dedo uno. Pues Pues es este animal jineta. tiene 5 dedos, pues es jineta. A ver, Claro. insisto, el gato también tiene 5 dedos, pero lo tiene como un espolón arriba y entonces Sí. no contacta nunca con el suelo. Muy bien, Víctor. Pues entonces, ahora vamos a saltar o te voy a preguntar sobre los tipos de indicios que se pueden encontrar en la naturaleza. Porque estamos hablando todo el rato de huellas, pero ¿nos los puedes explicar así brevemente? Sí, mira, yo los indicios de presencia los divido en 6 categorías diferentes. Por un lado, tenemos los indicios de presencia derivados del desplazamiento del animal, donde serían el máximo exponente las huellas. Tenemos también los indicios de presencia derivados de la alimentación, como pueden ser egagrópilas, como pueden ser excrementos. Tenemos indicios de presencia derivados del comportamiento, como puedan ser rascaduras o Ujú. escodaduras, por ejemplo, también de los ciervos. Tenemos indicios de presencia corporales, te puedes encontrar una huella, te puedes encontrar una muda de serpiente, te puedes encontrar una calavera, un fémur, Sí, o ¿no? un asta, ¿no? También. Entonces, Mm. y también tenemos indicios de presencia de lo que tú oyes. Esto, por Vale. ejemplo, cuando tú vas a hacer un catálogo de aves de un sitio, muchos paseriformes están en la copa de un árbol, arriba del todo, y entre Sí, que están arriba, tapados por las ramas, las sí, sí. hojas, los claroscuros, las sombras, tal y cual, el animal bien no lo ves, pero en el momento que haces el reclamo es, oh, mira, un carbonero. Eso te ayuda. Esas son las 6 categorías en las que yo divido los diferentes indicios de presencia. Aún podría haber otro que podría ser incluso el olor, pero es tan ya difícil, por decirlo de alguna manera, que Sí, no lo meto como categoría, pero podría ser válido, también. vale. Hoy mismo, por ejemplo, esta mañana hemos salido en familia a hacer un paseo por el río y hemos escuchado al pito real ibérico, el relincho este que hace, que Sí, correcto. pues yo llevo aquí en el pueblo ahora 6 meses y todavía no lo he visto, pero casi cada vez que salgo lo escucho. Es que es Y un pájaro difícil de ver. Es sí, un sí, animal bastante esquivo, entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué tienes que esperar? ¿A verlo para poder determinar qué hay allí que está o no está, pito claro. real? No. Ujú. Gracias a un indicio de presencia como es el indicio de presencia puede ser el canto de un pájaro, puede ser la berrea del ciervo, puede ser el aullido de un lobo, pueden ser Sí, sí, muchas cosas. sí, sí, que no solo aves, no solo tienen por qué ser aves. Claro. Vale, pues ahora te voy a preguntar sobre cuál ha sido la huella o el rastro que más te ha sorprendido en tu experiencia o en tu historia y por qué, que nos expliques por qué. Pues mira, han habido varias. Han habido varias. No, claro, es que realmente casi te podría decir de cada especie, ¿no? Una, Ha habido, claro, ha habido la que más ilusión me ha podido hacer, desde encontrar nutria debajo de un puente en Zaragoza, hostia. de cara a encontrar huella de comadreja, que es seguramente la más difícil, porque es un animal que pesa tan poquito que apenas deja huellas y además tiene que ser un sustrato que favorezca, pues eso, que se queden marcadas las huellas. Tiene que ser fango, ¿no? Barro, fango, ¿no? Sí, 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 yo lo encontré debajo de un puente. Debajo de Vale. un puente que se acumula mucho barro y además las huellas perduran mucho porque como pasa por encima pues la autovía o la carretera que sea, Sí, está bastante cubierto de la lluvia y claro. las huellas se suelen mantener bastante bien debajo de los puentes. Se deterioran mucho más en un camino abierto que ¿Y, no al y, que es- está. y esta de la comadreja fue también en Zaragoza? No.
No, en la Segarra. Ah, en la Segarra. Vale, En la vale. Segarra, en la Segarra. Luego también, por ejemplo, estuve haciendo un catálogo de fauna en el Gaiá, en la Sí, parte de la desembocadura. Allí, por ejemplo, también me gustó mucho porque yo iba todos los días haciendo el transecto del río, ¿no? Para arriba, para abajo, todos los días. Igual iba con el cuaderno de campo, iba apuntando sí. lo que iba viendo. ¿Pero estabas cubriendo todo el tramo de todo el río o un tramo en concreto de una Des- población? no, desde el Catllar, desde el Sí. pantano pues hasta abajo, hasta la desembocadura. Entonces, El- yo iba el- con mi libreta, iba apuntando, pues, jabalí, jabalí todo el día, jabalí, 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 básicamente, ¿no? ¿Ah? Y de repente un día, entre tantas huellas de jabalí, veo una huella nueva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, digo, Sí, eso no es jabalí. Digo, eso, para mí eso es corzo. ¿Qué haces? ¿No? ¿Tienes dudas? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que he dicho que hay que hacer? Pues levantas la cabeza y buscas otra huella más. claro, No, para saber, porque oye, mira, pues ha podido pisar de forma que tal, ¿no? Pues buscas otra huella y ante la cabeza, ostras, no, no, mira, ya hay otra huella, sí, son diferentes, ¿sabes? Ya hay alguna más. Mira, y era corzo. Y corzo y estaba claro no que, tenían allí. En el catálogo anterior no habían identificado corzo y fue, pues, mira, ostras, donde nadie se pensaba que había corzo, pues el corzo también ha llegado aquí. ujú, Pero ya te digo, confundido entre muchas huellas de jabalí y levantando la cabeza y y porque la primera... buscando, Sí, 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 contrastar la primera impresión. claro, Otra experiencia también, que estábamos en un curso de rastros en la Sierra de Albarracín, sí, habíamos ido a ver la barrera del ciervo, y monté un curso allí y tal, y estábamos en un pequeño prado y había una huella en un camino y era una huella de corzo. La huella de corzo, el animal había separado las pezuñas y estaban las pezuñas secundarias también marcadas. Cuando un animal corre, lo que hace es abrir los dedos, ¿no? Si tú ujú, te pones a cuatro patas en el suelo e intentas ir corriendo, ¿qué haces? Separas los dedos lo máximo posible para tener mayor agarre. No, claro, no, no juntas los dedos unos con los otros porque irías a lo pingüino, no sé cómo decirte, ¿no? sí, 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 Entonces, ese animal había salido corriendo, se había echado para atrás para coger impulso y las guardas, las pequeñas secundarias que antes hablábamos, también estaban marcadas ahí en la huella. Ese ujú. animal había salido corriendo. Pero ya no es que saliese corriendo. Un animal no corre porque sí. Un Había animal, algo allí, ¿no? más un herbívoro, que son animales que suelen ser comidos, para entendernos, Sí, sí, dosifican su energía. Porque no van a cansarse gratuitamente, porque luego puede venir un predador y yo estoy cansado y no tengo físico fuerzas para sí, huir y se comen. Entonces, ese animal había corrido, había salido corriendo por lo que fuera. Y mirando la huella, dije, ojo que lo que es la huella, el sustrato que cubre la huella, está más oscurecido que el resto, que el sustrato que hay fuera de la huella. O sea, esta huella es reciente, está más oscurecido porque había humedad. Había humedad. Esa era una huella muy reciente. Y de repente oímos el el ladrido ladrido. este del corzo. Este animal lo habíamos asustado nosotros. Vale, vale, A vale. este animal lo habíamos asustado nosotros, ¿sabes? Y dices, ostras. Pero bueno, pues es una interpretación ya no. Lo bonito de ahí es que ya no solamente te limitas a lo que es la identificación de la especie, sino también has podido interpretar lo que ha hecho el animal y también has podido contextualizarlo y datarlo, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Porque muchas veces hablamos de la especie que ha dejado esa marca, que es lo normal, pero realmente el rastreo tiene muchas más posibilidades, porque dices quién lo ha hecho, por qué lo ha hecho, cuándo lo ha ¿Cuándo? hecho. Claro, todas estas cosas son las que tienes que plantearte. Entonces, tú cuando ves una huella, levantas la cabeza, buscas más huellas, lo que he comentado, pero a su vez levantas todavía más la cabeza Ujú. e intentas interpretar qué es lo que ha hecho el animal allí. Porque el animal ha pasado por ahí, ha podido dejar más huellas. Una vez tú ves un rastro, me preguntabas antes, y no lo he explicado antes, y a lo mejor era una buena oportunidad
antes, pero bueno, lo voy a refrescar ahora. Cuando tú ves Sí, una huella, es recomendable analizarla en 3 dimensiones diferentes. Una huella o el indicio de presencia que sea. Puede ser también un excremento. Voy a un poner un excremento. ejemplo. Voy a poner el ejemplo con el excremento. Tú ves un excremento y te acercas y lo miras de cerca. Y ahí puedes intentar averiguar lo que ha comido, cuáles han sido sus presas, etcétera, etcétera. Pero ese animal ha estado ahí. Es muy fácil que alrededor, cerca, haya alguna huella de su... Porque Sí, el animal cuando ha cagado ahí es porque ha pasado por ahí y ha podido dejar algún otro indicio de presencia. Con lo cual levantas un poco y dices, a ver, el animal ha pisado por aquí. Si eso está aquí es porque el animal ha pisado por aquí. Algo tiene que haber, alguna huella. Y entonces, primero haces ese plano detallado, después haces un plano local, por decirlo de alguna manera, buscas alrededor, sabes que el animal ha estado por ahí, ha podido dejar alguna otra cosa. Y sí, sí. finalmente levantas la cabeza, observas el entorno e intentas interpretar por qué el animal estaba allí. A lo mejor pues estaba cazando o es el único sitio por el cual el animal se podía mover desplazar Sí. con Cambiar de facilidad. zona, ¿no? Claro, claro. Entonces, Ujú. son 3 dimensiones, cada una te proporciona una información diferente, Muy bien, pero sí, es sí. ampliar el Más conocimiento que información. te puede dar. Claro, Claro, claro. sí, sí, lo que has comentado ahora es, es lo que se suele hacer. O bueno, es tú ves el excremento allí y ya estás allí focalizado y no levantas la cabeza de allí. Y tienes razón aquí de que a lo mejor, pues muy cerquita puede estar la huella que ya te acaba de dar la pista de que ese excremento, pues sí, Claro. Mira, puede. yo tengo un ejemplo que conté en una entrada de mi blog, ¿no? Yo me encontré un excremento en mitad de un camino. Ujú. Normalmente hay ciertas especies que lo que hacen es depositar los excrementos en sitios visibles, porque los excrementos eh, son balizas territoriales, a través de los excrementos dejan un montón de información, pero un montón es que los animales, los individuos entre ellos saben qué especie la ha dejado, si era macho, si era hembra, si era adulto, si era joven, La si estaba tarjeta, enfermo, si la estaba en tarjeta de celo. visita. Exacto, lo dejan todo, ¿no? Entonces había un excremento en mitad de un camino. Yo me acerqué, intenté analizar lo que era. El excremento era bastante negruzco, ¿vale? Ujú. Normalmente, normalmente, cuando un excremento es negro es porque han comido pues, algún microroedor o lo que... La sangre metabolizada, cuando la Ujú. digieren, el excremento se vuelve negro. ¿Vale? Entonces, Vale. podía ser zorro, podía ser garduña, los principales candidatos porque son las principales especies que depositan los excrementos en mitad de un camino. Pero bueno, el Sí, sí. excremento tiene una forma que dices, ni por alimentación ni por forma, pues puede ser cualquiera de los dos candidatos. ¿Qué haces? Pues buscas una huella, es lo que te he dicho, el bicho ha pasado por ahí. Si se ha Sí. cagado, es que ha pasado por ahí, ha tenido que pisar cerca, en algún sitio habrá alguna huella. Entonces, amplías un poquito a nivel local, había una huella de zorro. Tú dices, mira, Ya ya está. vamos teniendo, pero dices, sabemos que ha pasado por aquí un zorro, pero ¿qué quería? Levantas la cabeza y delante, a X cientos de metros, habían unos taludes con multitud de vivares de conejos. Dice, pues es que el animal ha venido por aquí porque seguramente iba a buscar alguna presa allí, que hay bastantes conejos. Ujú. Todo no deja de ser una interpretación, ¿eh? Puede ser errónea, pero bueno, pero es lo bonito, ¿no? De intentar Sí, sí. meterte en la psicología del animal. Es que el rastreo es mucho meterte en la psicología del animal. Es que tú cuando encuentras un indicio de presencia, sea una huella, sea un excremento, es que muchas veces te toca ponerte a la altura sobre el Sí, sí. suelo, Bajarte a la altura y. bajarte a la altura para poder reconocer por dónde se ha movido, porque por dónde has continuado su camino. Sí, sí, No sí. es, no, tú con tu altura de 1,70 m ves el mundo y los pasadizos y las sendas y todo de una altura muy diferente al que lo ve de 40 centímetros desde el suelo.
claro. De hecho, los pasos de fauna es que no los ves, sino te agachas cuando hay maleza. Claro, es que Es- mucho te tienes que mm, poner a la altura. Te Sí, tienes sí, que sí. poner a la altura y tienes que entender la anatomía del animal para saber por dónde se va a desplazar. Es decir, me lo estoy inventando, ¿eh? Pero un tronco caído, Sí, una jineta, una garduña, un gato, lo saltan. Un tejón, que tiene una anatomía, por ejemplo, más, bueno, más fuerte, menos ¿no? Más... propicia para, Sí, para saltar y todo esto, ese tronco seguramente no lo salte, seguramente lo bordee, lo rodee. sí, Entonces, muchas veces es interesante ponerte a la altura del animal para ver el camino que ha podido ver, para saber por dónde se ha mm, podido desplazar. Y es interesante también conocer la anatomía porque, bueno, te va a permitir entender eh, cómo se desplaza el animal o sí, cómo se qué camino hay. mueve y Claro, por dónde has cogido ir. Bueno, esto que me has comentado es muy chulo, esto del rastro que encontraste de zorro. Bueno, luego encontraste la huella y al final interpretas y deduces que había ido allí a buscar conejo, pues la verdad es que cuando llegas a este resultado, pues yo creo que es algo muy, muy satisfactorio, ¿no? claro, pero no deja de ser una interpretación, pero al Sí, final, sí, ¿qué hace el rastreador? ¿Cuál es la inquietud que tiene el rastreador? Es, me voy a los vivares de conejo y miro a ver si hay huellas alrededor de alguna de las bocas del claro, vivar. claro, claro. Eso ya te Y esa daría teoría que tú te el dato montas, final. Sí, claro, esa teoría que tú te montas, porque ya digo, es una, tú puedes, teorías, cuando ves un indicio de presencia, te haces miles. Interpretaciones, te haces miles. Intentas contextualizar y, sí, y sí, miles. sí, Pero sí, al final dices, bueno, a ver si me he acercado o no, o se me ha ido la pinza, yo qué sé, porque a veces te montas cada película y es todo muchas veces sí, mucho más simple. Pero oye, es tan fácil como acercarte allí. Y sí, habían cerca de las bocas, habían huellas de zorro. pisadas. Mm. Entonces, bueno, pues empieza a cobrar un poquito de, De sentido. de realidad, ¿eh? Pero bueno, a ver, claro, de esto te encuentras muchas cosas, claro. Muy bien. Luego también, por ejemplo, me gustó otra experiencia aquí en Ulérdola, Sí, cerca de donde vivo. Yo estaba haciendo, creo que estaba, no me quiero equivocar, no sé si estaba haciendo el SOC, Seguimientos es Comuns de Cataluña, ¿no? sí. Bueno, no deja de ser también rastreo, porque vas apuntando las especies en función a lo que ves o a lo que oyes. Vuelvo a Es lo lo que mismo. ves. Ujú. Sí, sí, muchos pájaros pues no los ves, pero si reconoces el canto, pues los puedes apuntar. ¿Y este SOC Sí. lo haces cada año, el mismo tramo, o ese No, año? yo acompaño, no, Vale, yo vale, acompaño, vale, no lo hago yo directamente. vale. Y, y pasamos por un camino, vamos por un camino, tocamos chufa, llegamos al final del recorrido, volvimos y en cuestión de 10 minutos, pero 10 minutos de diferencia, en mitad del camino habían unos mascajones que se llaman unos chicles de jabalí. Ah, sí, 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 sí. Los jabalíes muchas veces mastican, por ejemplo, yo lo he visto con palmito y lo he visto con cereal. Mastican, Ujú. sacan el juguillo al vegetal y Sí, lo escupen. sí, sí. Entonces, pues se le llama comúnmente como chicles. Se queda Pero, de color amarillento, ¿no? Como el color paja. o verde también, depende si es Sí, fresco, todo esto es más verde. Luego cuando se seca sí que va volviéndose más amarillento, pero en cuestión de 10 minutos, claro, estarían verdes. pasamos y no había ni Claro, una huella, ¿eh? claro. No había ni una huella. Pero allí te dejó el Pero chicle. a través del indicio de presencia, Mm. pues ya te digo, 10 minutos entre que pasamos nosotros y volvimos. O por ejemplo también otro indicio de presencia que se puede interpretar, que me gusta muchísimo, es Mm. una escodadura de ciervo. Porque la escodadura de ciervo, de ahí Explícanos pues, qué es la escodadura para el que no lo sepa. vale. Eh, los ciervos, aquí voy a hablar de dos conceptos diferentes, ¿vale? Por un lado, la diferencia entre cuernos y cuernas, ¿vale? Los cuernos son la cornamenta que tiene el animal durante toda su vida. Por ejemplo, una vaca. Una vaca desde que nace le van creciendo los cuernos, siempre son los mismos cuernos. Y luego están las cuernas, que es la cornamenta que cada año cae y vuelve a regenerarse, que es el caso, por ejemplo, de los ciervos, ¿vale?
Este es un concepto, diferencia entre cuerno y cuerna. Y por otro Ujú. lado tenemos otro concepto que es el dimorfismo sexual, que es cuando los machos y las hembras son diferentes. En el caso de los ciervos, que tienen cuernas, los machos tienen cuernas, pero las hembras no. Entonces, cada año, como digo, se les cae y les vuelve a crecer la cornamenta. Mientras va creciendo la cornamenta, está como forrada por un pequeño terciopelo que va irrigando la cornamenta durante su desarrollo. En el momento en el que la cornamenta ya ha acabado de crecer, ese terciopelo con esa irrigación pues hace que les pique y entonces lo que hacen es frotar la cornamenta contra unas ramas o contra un tronco para quitarse el terciopelo porque les pica, ¿no? Lo que digo. Ujú. Esto es un indicio de presencia muy, muy típico del ciervo, pero ya Sí. no es que te permita saber que hay ciervo o no allí, es que te permite saber que ha sido un macho y no una hembra, No, porque no, el hembra. macho tiene las cuernas y por tanto se quita ese terciopelo, pero las hembras Sí. no. E incluso la cornamenta del ciervo se cae y vuelve a crecer durante unas épocas del año concretas. Con lo cual, a través de ese indicio de presencia, sabes que ha sido un ciervo, que ha sido un macho y en qué época del año lo ha hecho. Ujú. ¿Y podrías llegar a saber el tamaño del ciervo? ¿Depende de la altura de la escodadura o no? ¿O es algo que no? No, a través de la escodadura no. Sí No. que es verdad, no, pero sí que es verdad que un ciervo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de un ciervo, ¿eh? Sí, No sí. es válido para todas especies, pero un ciervo anatómicamente es bastante cuadrado. Es un animal casi tan ancho, ay, tan ancho, perdón, casi tan alto como largo, a nivel de caja torácica, ¿eh? Luego sí que la cabeza la tiene un poquito más proyectada hacia adelante y tal, ¿no? Ujú. Entonces, si tú encuentras unas huellas de un animal que ha estado parado, puedes hacer un cuadrado que la base sea unir las pezuñas, las huellas traseras y las huellas delanteras, proyectarlo hacia arriba. Es que es un poquito difícil de explicar, pero sabiendo esa distancia entre las huellas traseras y la huella delantera, esa sería la base del cuadrado. Esa medida lo haces hacia arriba, dibujado en 2D, dibujados, por ejemplo, en un camino, Sí. dibujado en 2D. Metes ahí, puedes dibujar el cuerpo del animal y luego por encima del cuadrado ya la cabeza y la cornamenta. Es un poco difícil de visualizar, pero esto a mí me ha pasado. Yo les estaba dando un curso en la Facultad de Ciencias Medioambientales de Toledo, estábamos en Cabañeros y estábamos en un pequeño pantano, en un pequeño pantano. Y yo vi las huellas y dije, esto es ciervo, esto es ciervo. Y entonces, como la orilla estaba con, no era barro, no sé, era bueno, un sustrato que me permitía dibujar, ¿no? Con un palo dibujé el cuadrado, ¿no? Tomé las medidas de una huella a otra, dibujé el cuadrado, metí el cuerpo del ciervo dentro de cuadrado, todo esto, Sí. y reproduje el tamaño del animal. Además, está guay porque eh, previamente a esto, antes de llegar allí, pasamos bueno, por un sitio que iba yo primero y me viene el olor y digo, aquí huele a ciervo. Y sí, ¿no? Y una chica me dice que va a oler a ciervo, que aquí huele a ciervo, te digo, de verdad que huele a ciervo. Y no se lo creían hasta que una chica dijo, no, no, mi padre es cazador y es verdad que aquí huele a ciervo. Y no se la acababan de creer, pero bueno, como después encontramos la huella, Claro. ¿sabes? Lo que te comentaba antes, que a veces el olor, pero yo he encontrado cabramontes en Montserrat a Sí, través sí, del sí. olor, de ir subiendo desde Monistrol hasta arriba Hasta y el monasterio. sí, 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 y venirme un olor y decir, hostia, aquí Mm. huele a cabra, aquí, y coger los Sí. prismáticos y ver la Ujú. cabra a 100 metros o los que fuera, Sí, pero de hecho allí se dejan ver bastante. sí, En el sí, pero claro, pero monasterio. yo la detecté por el olor. Sí, sí, sí. La oliste antes que verla. Sí, 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 sí.
Y una pregunta que me ha quedado pendiente de antes, que ahora la estaba viendo. Y es que para la gente que se quiere iniciar en el rastreo, que recomiendes un libro para aprender o para iniciarse. Pues hay varios y muy buenos. A mí, por ejemplo, me parecen imprescindibles. Te voy a decir tres. Te voy a Venga, decir tres. Uno, el de Restos y señales de los mamíferos ibéricos de Benjamin Sanz, muy que bien. habla de todas las especies y las va desarrollando, pues, cómo son las guaridas, cómo son las huellas, cómo son incluso el pelo, todo esto. Ujú. El de huellas y señales de... A ver, que te lo digo, espera. Huellas y señales de los animales en la península ibérica y el resto de Europa, de Carlos Lastanao, que a lo mejor profundiza menos en cada especie, pero también trata especies de aves, de insectos, es más global, mucho más global, no se centra solo en los mamíferos como el de Benjamín. Hay huellas de aves, hay plumas también, hay cráneos de aves, hay galerías de escarabajos escolítidos, pero es un libro muy Más potente, muy completo. potente. Sí, sí, abarca más, abarca más, Sí, abarca eso. más. Se centra menos en cada especie. El de Benjamín, al ser exclusivo de mamíferos, pues da un repaso a todos los mamíferos brutal, Sí. brutal, muy, muy denso. Este profundiza menos en cada especie, pero abarca más, abarca más. Y luego también hay otro que me gusta mucho, que es el de Jonathan El de, Rubines, que el de... Sí, es la que no te quiero el de decir Euskal mal. Herria, el de huellas y señales Sí, de Euskal Herria, ¿no? sí, también está muy bien, también me gusta mucho. Este es el que yo Ese. recomiendo siempre porque además él tiene un precio muy, muy contenido, o sea, está muy bien. Sí, no sé si son 20 o quizá ni llegan a 20 euros. Menos, sí, menos, 18, creo. Algo Y así. tiene, Y y tiene ahí. me gusta mucho, sí. Muy bien, pues ahora vamos a saltar y vamos. Pues hasta aquí la primera parte de esta charla o de esta entrevista con Víctor Quero. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya aportado algo, que te haya parecido interesante. La semana que viene publicaré la segunda parte en la que hablamos o profundicemos un poco más en el fototrampeo, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Simplemente recordarte que si te ha gustado el episodio, si te ha parecido interesante, si te ha aportado algo, me votes, me dejes estrellitas y me dejes manitas y demás. En Spotify me puedes dejar estrellitas si utilizas la aplicación, ¿vale? 5 estrellitas allí. En Apple Podcast también me puedes dejar 5 estrellas y dejarme una reseña del podcast con lo que piensas sobre él y lo que te aporta. Y luego en iVoox, pues manita para arriba y comentarios. Sobre todo a ver si me podéis dar un poco de feedback de este formato. ¿Qué te parece? Si te gusta, no te gusta, si quieres más, etcétera. En YouTube también la campanita y comentarios. Y bueno, luego si te quieres venir al canal o al grupo de Telegram, pues estás invitado. El canal se llama Notas de Naturaleza, casi 1500 naturalistas allí. Es un canal donde comparto pues información varia sobre la temática. Y el grupo, que ya somos casi 600 naturalistas allí, y en el que pues compartimos un montón de información. Hay gente que controla muchísimo allí y se responden dudas. Hace muy poquito hemos estrenado un tema que es sobre cursos, formación y actividades, que está muy bien. Allí se van colgando carteles de cursos, formaciones varias, incluso salidas. Así que te invito a que te vengas a Telegram. Muchísimas gracias por haber escuchado el episodio hasta el final y ya sabes, recuerda, sal a la naturaleza a disfrutar y nos vemos en el campo, naturalista.